huella en la historia. La verdad es que esta ciudad es cultura, historia, literatura, de arte, absolutamente de todo. Hoy, en el último día del ciclo de conferencias antes del verano, lo seguiremos después del verano, en septiembre, el día 20, en Lope de Vega. Me dio el placer de hablar de Lope de Vega, que estuvo aquí con nosotros también como alumno de la Universidad de Alcalá, como sabéis. Hoy tenemos el placer de disfrutar de la presencia de María Jesús Vázquez Madruga, que va a hablarnos de una mujer con una carga de misterio encima, absolutamente sorprendente, como es la princesa de Ego. Estuvo en Alcalá de Henares, vivió en Alcalá de Henares, y que aquí pues, padeció, sufrió, disfrutó de los momentos de su vida que no fueron muchas veces tampoco muy agradables. A María Jesús ya la conocéis casi todos, es historiadora, es investigadora de historia de género y de Alcalá y su comarca. Ha publicado bastantes libros ya sobre personajes vinculados con Alcalá, la doctora de Alcalá, más, una de sus principales investigaciones, y posiblemente se dedique el libro sobre la doctora de Alcalá de pronto, espero que se sea, con Pluto y Feminae, un estudio sobre el mundo de la mujer, además, el mundo romano, la historia de Alcalá. La verdad es que es una de las perspectivas que mejor domina, que ha hecho investigaciones muy interesantes. También la Alcalá de las Tres Culturas, la confluencia que hay en Alcalá de Henares, que forma parte de nuestra historia, de cristianos, moros y judíos. Ha publicado más de 40 artículos de investigación histórica. Es paleógrafa también, ha trabajado en el ARA, en el Archivo General de la Administración y en el Archivo Municipal, donde se pasa muchas horas viendo ahí todos los papelazos esos propios de los investigadores y los paleógrafos que son imposibles de leer para aquellos que no tenemos esa habilidad. Es además restauradora y ha trabajado en la restauración de algo de lo que se siente muy orgullosa, que es la restauración de la comparsa de gigantes y fallecidos de Alcalá, en los años 90, e incluso después preparó otros gigantes fallecidos, la doctora, y en esa comparsa que sale en las fiestas de Alcalá, gran parte de la restauración que debemos a María Jesús. Es además miembro de la Institución de Estudios Complutenses, del Grupo de Defensa del Patrimonio Complutense, y constantemente está escribiendo artículos en la prensa, hablando en la radio sobre la lista roja del patrimonio de Alcalá, aquellas cosas que se van perdiendo, y a pesar de que se conservan muchas, todavía hay otras muchas que se han perdido, que están defendiendo ese grupo de patrimonio, y es además también miembro de la Asociación Hijos Amigos de Alcalá y de la Asociación Española de Estudios Medievales. Por tanto, creo que hoy tenemos el gusto de poder escuchar a Jesús para hablar de ese personaje tan importante en la historia de España y en la historia de Alcalá, como es la princesa de... Os dejo con ella. Gracias. Muchas gracias, Paco. A ver si se me oye. Sí, sí. Es un amigo. Y tengo que agradecer también al ayuntamiento, que es quien organiza y sufraga este ciclo de conferencias tan interesante, y por supuesto al Corral de Comedias, un personal fantástico que tiene y que nos atiende estupendamente siempre. Y bueno, dicho esto, empezamos con doña Ana de Mendoza. Ese retrato que ven ahí es un retrato que no es cierto. A ver, sí es el rostro, sí es el pelo, pero no es la golilla que lleva. Ese tipo de golilla que lleva al cuello se puso de moda a finales, bastante a finales ya del siglo XVI. Ella ya estaba encerrada en Pastrana, no estaba ni para modas ni para nada, ¿eh? De manera que estoy segurísima de que ella nunca llevó ese tipo de golilla. Pero bueno, es una recreación, queda muy bonito, ¿eh? Y empezamos. Nace en Cifuentes, en ese castillo que hay en Cifuentes tan estupendo, en 1540, como tenemos ahí puesto, y fallece en Pastrana en 1592. Para haber tenido 10 hijos en la época, fue una mujer longeva para lo que era la época. Era hija de don Diego Hurtado de Mendoza y la Cerda, y de María Catalina de Silva y Álvarez de Toledo.
María Catalina era de la rama de Medinaceli. Bueno, los Mendoza emparentan con Medinaceli, ya saben, todos estos matrimonios que se hacían entre la nobleza. Ya empezamos con las curiosidades. La primera es que no la bautizan como Ana de Mendoza, sino como Ana de Silva. ¿Y por qué? Pues porque esperaban tener un hijo varón que heredara el mayorazgo y por tanto el apellido Mendoza, es decir, el paterno. Saben que iba por línea paterna y por línea masculina. Entonces esperan tener algún hijo varón y por tanto ella la bautizan, su partida de bautismo que está en Cifuentes, la bautizan como Ana de Silva. Nunca tuvieron un hijo varón. Bueno, a raíz del nacimiento de Ana, nunca tuvieron nada que ver don Diego con Catalina, con su esposa. Sí que tuvieron que ver continuas discusiones, bueno, ya hablaremos, porque el padre, don Diego Hurtado de Mendoza, era el típico Mendoza o el típico caballero noble de la época, mujeriego, violador, hay que decirlo así de claro, porque violó y está documentado, y se llevaba fatal con su esposa, con Catalina, continuas discusiones, finalmente se separan. Él vive por un lado, ella vive por otro, ya contaré más adelante. De modo que ese hijo varón nunca llegó y finalmente Ana hereda el mayorazgo y por supuesto el apellido Mendoza, junto con todos los títulos. La línea paterna venía del gran cardenal don Pedro González de Mendoza, quien tuvo 3 hijos, a los que seguro que muchos saben que Isabel la Católica llamaba los bellos pecados del cardenal. Bien, costumbres de otras épocas. Diego Hurtado de Mendoza, luego tuvo un Rodrigo y muy poca imaginación para al tercer hijo también llamarle Rodrigo. Bueno, ese Diego tuvo a Diego Hurtado de Mendoza y Lemos, que tuvo a Diego Hurtado de Mendoza y la Cerda, padre de Ana. ¿De acuerdo? Bien, el personaje de la princesa de Éboli es novelesco, de los Hayas se han hecho, bueno, ha sido objeto de numerosas novelas, biografías de mérito. A mí personalmente me gusta mucho la de Fernández Álvarez, yo la recomiendo, la de Marañón. Sin embargo, curiosamente la que menos me gusta es la de su descendiente, Almudena de Arteaga, que es una Mendoza. Escribió un libro sobre su antepasada, pero bueno. Son muchas las incógnitas y los misterios que rodean a esta mujer, muchísimas. Quizá algún día en algún archivo aparezcan documentos que desvelen al menos algunas de las preguntas que tenemos todavía hoy día sobre ella. Tenía una personalidad controvertida, es decir, era hija única. Vamos a ponernos en situación. En una época que, aunque es un poquito difícil para nosotros controlar o ponernos en aquella mentalidad, vamos a intentar. Hija única, en un palacio, rodeada de sirvientes, de mimos. Tener en cuenta que la mentalidad de la época era diferente y que la mortalidad infantil era muchísima. Entonces había que cuidar a cada niño que nacía, bueno, pues una barbaridad para que sobreviviera. Estaba acostumbrada a satisfacer sus deseos, en una palabra. Tenía que salirse con la suya sí o sí. Era una gran amazona, practicaba la esgrima, es decir, que tuvo una educación bastante amplia. Vuelvo a repetir, era hija única, el varón no venía y desde luego no había posibilidad y no se veía que esos padres tuvieran relaciones, y sobre todo también porque el padre sí las tenía, por supuesto, la madre no, pero el padre sí las tenía, las tuvo y muchas. Finalmente, a lo largo de su vida, pues se salió con la suya, como digo, en muchísimas ocasiones, pero la guerra final la perdió porque la gana el todopoderoso Felipe II, como sabemos. Voy a hablar primero de los títulos que ostentaba por herencia unos y luego por matrimonio y por concesión real otros. Luego, ¿qué relación tuvo con Alcalá? Porque claro, es importante, estamos en Alcalá. El esposo, Ruy Gómez de Silva, con quien la casan. Voy a hablar de la relación que tuvo con Teresa de Jesús,
que fue importantísima también, y finalmente de las intrigas palaciegas que la llevan a ser encerrada de por vida y a morir en el encierro. Y luego quería hablar de algunas curiosidades, por una razón, porque todos nosotros somos, sí, personas individuales, pero somos mucho de lo que tenemos alrededor. Es decir, las personas que nos rodean, igual que nosotros, influimos en los demás, las personas que nos rodean nos influyen. Y quería hablar sobre todo de dos personajes de su familia, familiares de ella, que van a influir en ella también, para terminar. Era duquesa de Francavilla, princesa de Mélito. Mélito es un lugar que está en Italia, entre Caserta y Nápoles. Condesa de Adiano, marquesa de Algeciras, todo esto por herencia familiar, aparte del ducado luego del infantado. Por su matrimonio, marquesa de Adiano, que es una población que está en la Liguria también. Mélito está en Nápoles, cerca de Nápoles, y Adiano está en la Liguria. Princesa de Éboli por el título que le otorga Felipe II a su esposo, a Ruy Gómez, duquesa de Extremera y de Pastrana, que es un título que le conceden en el año 1572. Luego, en 1565, su esposo Ruy compra Zorita de los Canes. Si no conocen Zorita de los Canes, recomiendo una visita, porque allí está la única ciudad visigoda que conservamos en España y merece la pena. Pertenecía a la Orden de Calatrava. Entonces compra Zorita. Bueno, este es el escudo del Ducado de Pastrana, el Ave María Gracia Plena, que en Alcalá lo vemos en muchos escudos también, porque ya sabemos que aquí hubo muchos Mendozas. Y este es el castillo de Zorita de los Canes. Un castillo, quizá ahí se ve un poco mejor, era grandísimo, con un albacar y el pueblo que se encontraba pues aquí a la falda. Este es el río Tajo y aquí muy cerquita está la central nuclear, como a 3 kilómetros, muy cerca. Este espolón que se ve aquí, esta construcción, la añade Ruy Gómez de Silva. Esta era la iglesia del castillo, románica, en donde estaba la Virgen del Soterraño, que se conserva en el Museo de la Colegiata de Pastrana. Y también es un museo que merece la pena, ver. Bueno, en ese momento, cuando Ruy compra este castillo y bueno, todo el pueblo, todas las tierras, etcétera, el puente que había en el Tajo, que estaba justo aquí había un puente, se había caído. Y entonces, por esa razón, obtiene un mejor precio. Todo hay que decirlo. La economía es la economía y lo ha sido siempre. Precisamente en este castillo se esconde, luego lo veremos, Antonio Pérez cuando se escapa de la cárcel y huye a Francia. Uno de los sitios en los que para de noche, a escondidas, etcétera, es este castillo que era propiedad en ese momento de la princesa de Éboli. El señorío de Pastrana lo compra Ruy, esposo de la princesa, a Gaspar y Baltasar, que eran hijos de doña Ana de Mendoza. Luego hablaré de ellas, uno de los personajes que decía antes que quería señalar del entorno de Ana de Mendoza, que eran de la rama de Medinaceli. A doña María se lo había vendido Carlos I. María lo heredan sus hijos, Gaspar y Baltasar. Tuvo 3 hijos y los llamó Melchor, Gaspar y Baltasar. Ella, muy de Reyes Magos, vamos. Y fue doña María la que comienza a construir precisamente el Palacio de Pastrana, que luego terminaría Ruy Gómez de Silva y la princesa de Éboli, naturalmente. ¿Qué relación tuvo Ana con Alcalá de Henares? Pues esta que vemos en pantalla. Porque ahí existió el Palacio de los Mendoza, un palacio imponente, enorme. De hecho, lo que hoy llamamos el Huerto de los Leones, pues el palacio tenía unas dimensiones de más de 6.000 metros, porque era enorme, tenía caballerizas, pozo, noria,
dependencias para los siervos, etc. Era enorme. Y bueno, aquí, entre Cifuentes y Alcalá, transcurre la infancia de doña Ana, donde va a recibir una educación, como decía antes, muy completa, y donde va a ver, sobre todo aquí en Alcalá, la mala relación de sus padres entre ellos. Y es más, aquí en Alcalá, en ese palacio, se casa con Ruy Gómez de Silva, o mejor dicho, la casa. La entrada principal de este palacio estuvo por la calle del Empecinado, en donde había un escudo enorme, de los Mendoza, claro, sostenido por 2 leones, bastante imponentes, por eso el nombre ha quedado como Huerto de los Leones. Y se relaciona con la del Rico Home, de Alcalá, obra de Agustín Moreto, como bien sabemos todos, ¿no? Y el origen de este palacio tiene otra curiosidad, y es que está en el mayorazgo, es decir, la primera construcción de este palacio está en el mayorazgo siglos XIV-XV, que crea León Alonso de la Laguna y anteriormente Pedro de la Laguna. Por eso tenemos en Alcalá una calle que se llama de la Laguna, que la gente se cree que es que había una laguna. Pues no. Es que en esa calle era prácticamente toda ella, de los López de la Laguna o León Alonso de la Laguna, es decir, de esa rama importante. Fueron aposentadores de los reyes católicos, tuvieron cargos importantes en el reinado de Juan II, Enrique IV, reyes católicos, etc. De manera que construyen ese palacio también en la calle del Empecinado, con salida trasera también a la calle de la Tercia. Hoy no existe esa salida a la calle de la Tercia, existe una tapia que se hace en el siglo XIX, porque, bueno, no he dicho que unos leones se conservan en cierta finca de Alcalá, cuyo nombre no puedo nombrar, que no sé cómo ha llegado allí. Estos misterios que rodean a la princesa de Éboli por todas partes, y en Alcalá también. Bueno, el palacio fue después del marqués de San Marcelino y del duque de Noya. El duque de Noya lo vende, también aparece en el catastro de la Ensenada, que es muy interesante de ver también, y a mediados del siglo XIX fue de Ignacio Lezameta, que curiosamente este vasco navarro, pide permiso al ayuntamiento para instalar en él una caldera para hacer jabón. Otra curiosidad que no deja de llamar la atención. Finalmente se expropia a finales del siglo XIX y se hizo la tapia con las alineaciones que propone el arquitecto Martín Pastels, que era el arquitecto municipal, de tal manera que pierden unos 300 metros. Es decir, que hoy ese solar es 300 metros más pequeño de lo que fue el palacio en origen. Se ensancha la calle de Santa Catalina y se construyen además unas casas que todavía existen hoy día en la esquina. Luego en los años 50 o así se construyeron unas casas para maestros que se derribaron en los 90. Bueno, y vamos con el matrimonio de doña Ana. En ese Huerto de los Leones probablemente fue donde sufrió ese accidente que casi todos los autores achacan a la esgrima, y por eso desde muy pequeña todos los retratos que se conservan de ella tiene el parche en el ojo, desde muy jovencita. En 1552 el rey la casa, y digo el rey, la casa con Ruy Gómez de Silva. Era su amigo de la infancia, su hombre de confianza, su consejero particular. Ruy Gómez de Silva llegó a tener muchísimo poder, mucho, más que los Mendoza, que ya es decir. Él tenía 36 años y ella 12. Muy típico de la época también, Claro, ella era núbil, entonces no podían cohabitar de ninguna manera hasta que ella tuviera el desarrollo femenino normal. Bien, pues Felipe es quien firma las capitulaciones matrimoniales con los padres de Ana, en nombre de Ruy Gómez de Silva. Ruy también firma, pero está el rey ahí
Es más, el rey, en ese momento, no se sabía todavía si iban a tener el duque de Mendoza un hijo varón o más hijos o tal. Y entonces Felipe II le da una renta de 6.000 ducados al matrimonio. Y en las capitulaciones figura que si ella no heredara los bienes de la casa de los Mendoza, el rey le daría unos 100.000 ducados. Esto era, ¿cómo decirlo? A ver, equivalente a hoy día serían el sueldo de una persona normal y corriente de unos 15 o 20 años. Un sueldo, vamos a decir, 40 millones de maravedís en aquella época pues daban para bastante, más que ahora. Por eso digo que hoy sería el sueldo de unos 10 o 15 años de una persona de 1.000 y pico, 2.000 euros, ¿vale? Hay que decir también que el matrimonio que se hacía en la época tenía como 3 partes. Estaban las arras, que todavía hoy se conserva la costumbre de las arras, que era la cantidad que daba el novio a la novia por su virginidad, porque así se aseguraba que su descendencia era suya y no de otro, y que la novia iba virgen al matrimonio. Esos son las arras. Luego estaban los esponsales. Los esponsales eran el contrato, el acuerdo y el contrato que se firmaba, era algo comercial, absolutamente, el acuerdo al que llegaban. Y luego ya estaba la velación. La velación era la ceremonia en la que la novia tenía que llevar un velo, sí o sí. O sea, eso de que hoy las novias no llevan velo, la que no quiere o tal, no. Tenía que llevar un velo porque una parte de ese velo se le ponía en el hombro al novio. Y entonces era la unión de los dos. Esa es, no sé si queda claro, porque claro, la gente confunde mucho estos términos del matrimonio. Y luego también existía la costumbre en la época de que hubiera testigos en la noche de bodas. Por ejemplo, los reyes católicos tuvieron unos cuantos en la habitación. A ver, testigos en la nobleza sobre todo y en la realeza, claro, para asegurarse de que efectivamente habían cumplido. El secretario de Felipe II de aquel momento escribe, y leo literalmente, y demás de esto, por hacerle más favor y merced, se refiere a Ruy Gómez de Silva, su amigo entrañable, se salió un día del Pardo y fue a Alcalá a hallarse en el desposorio, que no fue poco solemnizado. Por esto sabemos no solo que Felipe II visitó Alcalá, sino que además la cercanía que tuvo con Ruy Gómez de Silva, con los Mendoza, que asistió a la boda y que tenía una estrechísima relación con Ruy y con los padres de Ana. Pero ¿quién era Ruy Gómez de Silva? Ruy nace en 1516, era portugués y era hijo segundón de una familia noble portuguesa y entonces viene a España con su abuelo acompañando a Isabel de Portugal, que era la esposa de Carlos el emperador. Era muy pequeño cuando viene aquí y cuando el emperador tiene a Felipe, pues le hace paje de Felipe II. Y ahí nace esa amistad, esa confianza, bueno, va a durar toda su vida con Felipe. Le nombra gentilhombre de cámara, bueno, consejero personal, etc. Y el príncipe de Éboli, Ruy Gómez de Silva, era pacifista, aunque era partidario de dar una lección a Inglaterra. Ya sabemos todos cómo acabó aquel intento de elección a los ingleses. Acompañó a Felipe II cuando casa con María Tudor a Inglaterra, acompañó a Felipe II a los Países Bajos. En 1557, Ana, tenía ya 17 años, acompaña a su madre a la corte porque la corte se había trasladado a Valladolid. Y en ese momento su padre tenía una manceba pública, es decir, que lo sabía todo el mundo y por supuesto su mujer, claro, en Pastrana.
también tenía una hija de ella, que se llamaba María. Entonces esto ocasionaba continuas peleas con doña Catalina, la esposa. Y el hecho además de que Ana siempre, siempre defendiera a su madre y siempre estuvo en contra de su padre, nunca se llevó bien con él. Como mujer es lógico pensar esto. Hay una carta que escribe Juan de Escobedo, secretario de Felipe II, a Ruy Gómez sobre las desavenencias conyugales de los duques de Pastrana, de los duques de Mendoza o príncipes. Después que estaba en esta casa el duque, tanto en Aragón, en Alcalá, como aquí en Valladolid, nunca su negocio en mesa y fuera de ella era tratar de otra cosa que morderse y decirse lástimas, improperios. Siempre estaban disconformes. El mayor remedio era que se apartaran. Es decir, que todo el mundo decía que por qué no se separaban, porque era insoportable la convivencia entre los padres de Ana. Finalmente, el padre abandona a Ana y a su madre, se va a Pastrana con su amante y con casi todos sus criados. Considera que en la corte pues ya tienen bastante, Ana y su madre, y se lleva casi todo. Pero volvamos con Ana. Ana la casan, ella es núbil, no convivieron hasta años después. Cuando Ruy Gómez acompaña a Felipe II a Inglaterra, Ana todavía es muy pequeña. Después le acompaña a los Países Bajos. Y hay un momento en el que Felipe II envía a Ruy a España para que le transmita de viva voz, ahora diré por qué, a Carlos, al emperador, que estaba en Yuste, retirado, para que le transmita una serie de cosas. Y en ese momento Ruy Gómez pasa por Valladolid, donde estaba Ana, con la corte, y es ahí cuando se consuma el matrimonio. Bien, le transmite de viva voz una serie de órdenes o de mensajes de Felipe a su padre, porque en la época ya sabéis que los mensajes entre embajadores, príncipes, incluso los nobles, eran cifrados. Pero es que esto da para otra conferencia. Los cifrados de los mensajes, en muchos casos, pues los averiguaban. De hecho, la corte del Papa del Vaticano tenía unos especialistas fantásticos, pero fantásticos, y mensaje que pillaban de cualquier corte, mensaje que descifraban. Era increíble. Y entonces manda a Ruy Gómez pues, que venga y le cuente a su padre lo que le tenía que contar de viva voz y ya está. En ese momento, ella es todo un personaje en la corte. Era muy bella, era menudita, muy vivaz, muy culta, inteligente. Es decir, que tenía toda una serie de dotes como para manejarse en la corte maravillosamente bien. Y además tiene una amplia cultura. Y por eso no sería extraño, como se ha dicho en muchísimas ocasiones, que Felipe II se sintiera atraído por ella. No se ha confirmado nunca, jamás. A pesar de que el matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois, la francesita, tardó mucho en consumarse también, porque también era núbil. Pero hay un hecho que en la corte hizo que todo el mundo comentara que quizá que había algo entre ambos, o lo había habido, porque uno de los hijos de Ana, Rodrigo, fue especialmente cuidado por Felipe. Tuvo 10 hijos. Felipe II se ocupa de ese. Claro, esto da mucho que pensar. Y en la corte las habladurías, ya se puede imaginar, eran la orden del día. Y incluso durante el encarcelamiento de Ana, Felipe se ocupa de ese hijo de Ana. Los demás, bueno, pero se ocupa de ese. Esto da mucho que hablar. Y añadido a esto, el hecho de que ella le hablaba al rey con una, ¿cómo diría?, un descaro, una soltura, con demasiada confianza, en una palabra, que nadie se atrevía a hablar con el rey de esa forma. Felipe II sí que guardaba las distancias, tengo que decirlo. Felipe II era sibilino. Es que es una palabra que le va muchísimo.
Luego veremos una explicación. Bueno, aquí tenemos el retrato del matrimonio, Ruy Gómez de Silva y ella. A él lo han puesto muy jovencito, como ven, la diferencia de edad era tremenda. Y ella va muy maquillada, y es que en la época se pintaban como puertas, de verdad, muchísimo, aunque las pinturas pues eran tóxicas, pero muy tóxicas, con mercurio, con plomo, en fin. Y vamos a la relación. Bueno, el matrimonio tengo que decir que funcionó muy bien, se llevaron fenomenal, tuvieron 10 hijos, sobreviven 6, que para la época es muchísimo, que como dije antes había una mortalidad infantil tremenda. Y vamos con la relación de Ana con Teresa de Ávila. Era costumbre que las familias nobles fundaran monasterios. Eso les daba prestigio, poder, demostración de poder, y además, pues luego se enterraban allí y se construían unas tumbas fastuosas. Bueno, doña Luisa de la Cerda, de la que hablaré también, porque es otro de los personajes que decía antes del entorno de Ana que influye mucho en ella, había patrocinado a Teresa de Jesús precisamente el convento que funda en Malagón, la Santa. Luisa era hija del duque de Medinaceli. Era prima hermana de la madre de Ana, de Catalina. Quedó huérfana muy jovencita, una niña. Y entonces la mandan a la casa del duque del Infantado para que la críen los duques del Infantado. Don Diego Hurtado de Mendoza, el padre de Ana, la viola y la deja embarazada. Tiene una niña que se llamará Isabel de Mendoza y que fue criada por la familia de don Diego Hurtado de Mendoza, de su padre, aunque el padre no la hizo ni caso, por supuesto. Y a Luisa la casan finalmente con un viudo que se llamaba Antonio Arespardo, que era mariscal de Castilla. Con él tuvo 7 hijos y luego quedó viuda. De los 7 hijos sobreviven 4. Y ya cuando estaba ella casada y embarazada y teniendo hijos, tuvo contacto con Teresa de Ávila y ahí comenzó su estrechísima amistad con la santa y las fundaciones que hizo. Pues Ana no podía ser menos y ella dijo, pues yo no voy a fundar un convento, voy a fundar 2. Y fundó 2, los 2 en Pastrana, uno de frailes y otro de monjas. El de San José y el del Carmen. Como esos años Teresa la Santa fundaba conventos con la renovada Orden Carmelita, Ana consigue que Teresa vaya a Pastrana. La aloja en el palacio para fundar los 2 conventos. Bueno, las 2 comienzan a discutir desde el minuto 1. Y el que hacía de mediador era Ruy Gómez de Silva, entre ambas, porque no estaban de acuerdo en nada. En 1573 fallece Ruy y entonces Ana, desconsolada, hay que decir que desde luego quiso a ese hombre, decide retirarse al convento que hacía ya 4 años que funcionaba en Pastrana. Eso sí, con sus joyas, sus vestidos, sus sirvientes, que no sabemos que todavía a esas alturas qué idea tenía ella de un convento o de ser monja. Entonces, claro, la santa dice, bueno, esto va a ser terrible, y efectivamente lo fue. Ante esa situación, finalmente será el rey quien tome cartas en el asunto y la ordena que vaya con sus hijos, que se ocupe de su hacienda, de sus asuntos y de sus hijos. Ana continúa con sus caprichos y finalmente, aunque ella, por orden del real, deja el convento y se va a su palacio, pero claro, estaba a una calle de distancia, muy cerquita, uno de otro, sigue dando la lata a las monjas muchísimo, les hace la vida imposible. Y llega un momento en que la superiora del convento, que no hace más que escribir a la santa, que no aguantan más, que no pueden más, etc., entonces Santa Teresa le dice, abandonar el convento de noche y con sigilo y veníos a Segovia. Y eso hacen las monjas. Se van despacito, abandonan el convento, se largan de Pastrana y se van a Segovia.
¿Qué dirá alguno? ¿Y por qué no viene en Alcalá, que está más cerca? Pues no, es que aquí en Alcalá había mucho Mendoza. Cuidado, ya en aquella época. Entonces se van a Segovia. Cuando Ana se entera de que se han ido las monjas, monta en cólera y entonces denuncia a Santa Teresa a la Inquisición. Porque la santa le había dejado leer su libro de la vida. Y entonces ella consideró que ese libro de la vida era herético y la denuncia a la Inquisición. Es decir, intentó por todos los medios hacerle la vida imposible a raíz de ese momento a la santa. No lo consiguió porque también hay que decir que Felipe II estaba muy de acuerdo con Teresa de Jesús. A partir de ese momento Ana será dueña de su vida, de su hacienda y estrechará los lazos con Antonio Pérez. Y aquí comienza su fin, digamos. El secretario del rey y el hombre de confianza de Felipe II tras el fallecimiento de Ruy Gómez de Silva. Va a ser Antonio Pérez. Van a vivir a Madrid, en Madrid tenían también otro palacio, y comienza a frecuentar mucho lo que llamaban la casilla, con comillas, y con mucho retintín, porque de casilla tenía muy poco. Era un palacio lo que tenía Antonio Pérez en Madrid, muy cerca del palacio, bueno, del Alcázar antiguo, Palacio de Oriente hoy, y muy cerca también de la casa o del palacio de Ana. Y vamos con las intrigas palaciegas. Aquí, bueno, todo el mundo sabe que, todo el que conoce esta zona de Madrid, justo en esta parte de aquí está la Almudena y a continuación el Palacio de Oriente. Entonces, en esta parte era donde estuvo el Palacio de Ana, de Mendoza. Y un poquito a la izquierda, más allá, en otra calle al lado, estaba la casilla de Antonio Pérez. De manera que estaban muy a la limón. Entre otras intrigas, porque es que son muchísimas y esto tardaríamos horas, voy a mencionar sobre todo una. En 1578 muere el rey de Portugal y Ana y Antonio Pérez planean, a espaldas de Felipe II, casar o a la hija del secretario con el duque de Braganza, el descendiente, el heredero, o a la hija del secretario o a una hija de Ana, a espaldas de Felipe II. Pero aparece en escena Mateo Vázquez. Mateo Vázquez, voy a pasar a ver si encuentro a Mateo Vázquez. Antonio Pérez, aquí está. Mateo Vázquez. Era enemigo, pero enemigo acérrimo de Antonio Pérez, le odiaba. Y Mateo Vázquez, que era el segundo secretario del rey, el primero era Antonio Pérez, informa a Felipe de esto. Se entera, cae en sus manos una nota, se entera y se lo cuenta a Felipe II. Además, para rizar el rizo, don Juan de Austria, que era, saben, el hermanastro del rey, era hijo ilegítimo de Carlos, pero fue reconocido y con mucho poder. Y estaba en Flandes. Y desde Flandes envía a su secretario particular, Juan de Escobedo, para que cuente al rey la situación que hay allí en los Países Bajos. Pero Juan descubre la relación, no solo ese intento de emparentar con la casa de Braganza, sino que descubre la relación íntima que tenían, según ellos, Antonio Pérez y la princesa de Éboli. Y se lo cuenta al rey. Porque claro, todo se lo contaban al rey. Entonces, Antonio Pérez habla con el rey y le convence de que don Juan de Austria, lo que pasa es que don Juan de Austria quiere casarse con María Estuardo, de Inglaterra. Y entonces, claro, por eso ha hecho circular ese bulo contra Antonio Pérez, contra Ana, etc. Así que Juan de Escobedo, que era un poco el correveidile, pues debía morir. Y tras varios intentos de envenenamiento, que estos están confirmadísimos, documentadísimos, la verdad es que le intentan envenenar como 3 veces, se pone muy malito el pobre, pero sobrevive y no se moría, no había manera. Y entonces una noche, entre la casa de Ana, el palacio y la casa de Antonio Pérez, unos desconocidos le matan. ¿Quién ordena esa muerte? Pues todavía es un misterio.
Antonio Pérez, Ana de Mendoza es la que le instiga, Felipe II, es un misterio, uno de tantos. El caso es que Felipe II debió averiguar algo o querer eliminar sospechas por su parte o de su persona, y en 1578 le pide al cardenal Granvela, que en ese momento estaba en Italia, que venga a España. Mientras tanto, Felipe trata a Antonio Pérez y Ana como si nada, con toda cortesía. Porque no digo que Felipe era civilino, es que lo era, como si nada. En cuanto viene el cardenal Granvela a España, encierra a Antonio Pérez. Y a poco después, a Ana. Es decir, que ya Felipe tenía todo preparado. Todo. A ella la encierra primero en la Torre de Pinto. Aquí es una torre fría, húmeda, en fin. La encierra. Luego en el castillo de Santorcaz, que era un castillo también, frío, húmedo, en fin. Y finalmente en Pastrana. Esto en 1581. Un año después despoja a Ana de la custodia de los hijos, de la administración de sus bienes, bueno, en fin, que la encierra de por vida. Aquí, en el Palacio de Pastrana, en esta torre, es donde la encierra. Aquí. Este plano se lo digo a la cortesía de Carlos Clemente. No soy incapaz de hacer un plano así, vamos, por supuesto. Y esta es una de las salas en las que Ana vivió cuando vivía su marido, incluso cuando quedó viuda, pero luego ya cuando la encierran, pues ya queda en esta habitación para siempre. Recrudece el cautiverio poniendo rejas, encerrándola en una habitación solo en una habitación, a cuyo balcón solo tenía permiso para asomarse 1 hora al día. De hecho, a la plaza, esa plaza de Pastrana, se la sigue llamando la Plaza de la Hora. Y el balcón de la Hora, que era en la ventana de la Hora, que era donde ella podía asomarse 1 hora al día y podía darle algo de aire, porque el resto tenía que estar encerrada. Es más, en el interior pusieron un torno por orden del rey, un torno, como los de los conventos, por el que le pasaban la comida o lo que necesitara, nada más. En 1590 Antonio Pérez se fuga de prisión y pasa a trabajar como consejero de Isabel de Inglaterra y también del rey de Francia después. Antonio Pérez escribe unas memorias tremendas que no tienen desperdicio, de verdad. Están en internet, puede acceder cualquiera. Y tuvieron muchísimo que ver con la creación de la famosa leyenda negra española, contra España. Muchísimo. Entre otros muchos episodios, por supuesto mentiras, está el del infante don Carlos, el hijo de Felipe II, aquel que vino a Alcalá a estudiar, que mandó el padre, que lo alojó en el Palacio Arzobispal, que persiguiendo a una criada se cayó por la escalera, quedó en coma. Ese hijo que estaba loco, porque era demente, cruel, y que además fallece luego en el año 68. Bueno, pues Antonio Pérez dice que el infante don Carlos fue un mártir de Felipe II. O sea, va diciendo ahí una serie de mentiras en ese libro tremendas, que por supuesto en Europa se creen a pies juntillas y que luego engrandecen, y ahí está la leyenda negra. Y tenemos un misterio más, porque ¿quién ordena y contrata a los asesinos de Escobedo? Y unos dicen que el rey, otros que su secretario y la princesa. Al rey le interesaba muchísimo deshacerse de Antonio Pérez y de Ana. Finalmente ella fallece en el Palacio de Pastrana. Bueno, aquí tenemos a Antonio Pérez y a su esposa con sus hijos. Este es un libro, un cuadro decimonónico de estas recreaciones históricas que se hacen mucho en el siglo XIX, que está ante el presidente del Consejo de Castilla, pidiendo clemencia para su marido,
va con sus niños. Entonces ella va, a ver, encuentro, perdón. Bueno, aquí tenemos a Juan de Austria. Antonio Pérez, en este retrato, no parece el rey. Es que las ropas, el lujo, los aderezos, lo que lleva, es que parece Felipe II. Es que se hace retratar como el todopoderoso del país. Es increíble. Y aquí tenemos a Juan de Escobedo y el panteón de los príncipes duques de Mendoza, del Infantado, en la Colegiata de Pastrana, que recomiendo visitar, por supuesto. Ellos hicieron, en el Escorial se hicieron un panteón y ellos dijeron, pues nosotros también queremos un panteón, y se hicieron este estupendísimo. Y este es el sepulcro, la sepultura de Ana de Mendoza. Ahí se ve perfectamente, y el Museo de la Colegiata, que merece muchísimo la pena. Y antes, ya quiero hablar también, ahí se ve a la princesa como una reina, es decir, el lujo de lo que lleva puesto. Aquí vemos a la reina y a la princesa. ¿Qué diferencia esos vestidos? Nada, nada. La princesa gastaba muchísimo en joyas, en oro, en telas. ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, a Isabel de Valois, retratada por su pintora, Sofonisba Angustiola, con las mangas acuchilladas, el cinto de oro en el talle, etcétera, pero no hay gran diferencia entre Ana, que es esta, se ve claramente, ¿eh? y las reinas en la indumentaria. El lujo es el lujo. ¿sí? Y quería decir algunas curiosidades. La bisnieta de doña Ana, una bisnieta de doña Ana, casa con el duque de Braganza en 1640, haciendo rey de Portugal a su marido, tras la pérdida del país de Portugal por la monarquía española. Venganza torera, o póstuma, o como lo queramos llamar, ¿no? Finalmente, una descendiente de Ana de Mendoza llega a ser reina de Portugal. Curioso. Ya he dicho antes que la gorguera de Abanillo, o cervantina, se puso de moda más tarde y que doña Ana utilizó. Aquí se ven en los retratos cómo eran más pequeñas las que se usaban en época de Ana. Se ve, ¿no? Eran más chiquititas, más ajustadas al cuello y no tan, tan exageradas como las de finales del siglo y principios del XVII. ¿sí? El color negro, porque claro, también se ha dicho mucho sobre el color negro, la corte española de Felipe II, qué triste, toda de negro, en fin. Bueno, pues es un error tremendo. El color negro era el más caro de todos. El más caro, con diferencia. Más caro que el rojo y más que el azul, que eran los más caros. Porque se extraía del palo de Campeche, que era un producto que venía de América. Y del que tenía la corte española, por supuesto, el rey, los reyes españoles tenían la exclusiva. Por tanto, ellos tenían el mejor color negro del mundo. Y entonces lo lucían, claro. Y luego que los bordados de plata y de oro y las joyas y perlas destacaban muchísimo más sobre el negro. De manera que otro error que muchos piensan sobre la triste corte de Felipe II. No, no. Y para terminar, quería hablar de María, aquella que cité antes, hija de Diego Hurtado de Mendoza, hijo del cardenal, y de doña Ana de la Cerda, y que Carlos I
estuvo. Y ahora a continuación, los textos que van a leer los estupendos actores que tenemos, voy a decir 2 cositas sobre esos textos. Hay unas cartas que escribe Ana al rey directamente, pidiéndole, suplicando. En una de ellas, Ana todavía no es capaz, no entiende por qué está presa, por qué le ha retirado todo, etc. En otra ya ve que no hay nada que hacer, que está, que la han cerrado, que no le permiten salir para nada. Y lo único que le permiten es estar, ella muere, con la única compañía de su hija pequeña, se llamaba Ana. Es la única que acompaña a Ana en su muerte. Luego hay un escrito, una carta de Santoyo. La familia Santoyo tiene muchísimo que ver con Alcalá, porque todos sabrán dónde está la Facultad de Económicas Empresariales, ese edificio rojo pasión, tan moderno. Bueno, pues ahí estuvo el Palacio de los Santoyo. Era una familia también muy importante que tuvo muchísimos cargos en la corte de los Reyes Católicos, de Carlos I y de Felipe II. Y en la corte de Felipe II estaba Santoyo y escribe una carta a Antonio Pérez, digamos, avisándole: he oído esto en un salón de un palacio tal, he oído esto que comentaban, y como diciéndole, cuidadín, te aviso. Y finalmente pues hay el texto de una mujer que ya solo espera la muerte y descansar, porque no ve salida ninguna a la vida lujosa, poderosa, que había tenido durante toda su vida. Así que ahora vamos con los actores que van a deleitarnos con su lectura. Muchas gracias por venir.